Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Reciban todos un saludo muy especial en este 9 de febrero. El Señor sentía que había sido enviado solo a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Su ministerio entonces estaba circunscrito al territorio judío, de manera que salió muy pocas veces de los confines del mismo. Sin embargo, en ciertas ocasiones lo hizo. Sabemos que estuvo en Fenicia, en Tiro, en Sidón. Después de su discusión con los fariseos y con los escribas, es allí en donde hoy el capítulo 7, los versículos 24 al 30, nos lo deja ver. Siempre buscando pasar inadvertido y tratando de abajar los ánimos, pues el altercado con las autoridades religiosas había puesto en peligro su actividad y hasta su vida. Sucedió que una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu inmundo, después de escuchar hablar de Jesús, vino hasta donde él y se postraba a sus pies y suplicaba que expulsara el demonio que tanto atormentaba a su hija. El evangelista subraya y acentúa la religión y el origen de la mujer. Era pagana, es decir, no tenía nada que ver con el pueblo elegido. Quizá el viaje del Señor a este territorio fuera de Israel tenía como objetivo descansar, encontrar un poco de tranquilidad, dado que allí era menos conocido. Pero, como vemos, su fama se había extendido también entre los paganos y servirá para que la iglesia primitiva vea en esto el comienzo de la misión entre los paganos, que implicaba la universalidad del mensaje de la salvación, al que todo hombre debe tener acceso, incluso a quienes se creía que no tenían derecho. El relato sirve como elemento de contraste con los discípulos que por su ceguera no comprenden el significado del pan, que consiste en el amor fraterno, y de la ley, que era precisamente la causa de esta ceguera. Entra en escena, en cambio, la fe maravillosa de una pagana, alguien que estaba fuera de la ley, que se creía que ni siquiera tenía derecho a la salvación. Ella no era ciega, y no solo comprende el significado del pan, sino que incluso va mucho más allá, comprende hasta el significado de las migajas que caen de la mesa, capaces siempre de llenar de sentido la vida de quien las acoge. Esto recuerda lo que enseña la Iglesia sobre el sacramento de la Eucaristía, cuando dice que hasta en la partícula más pequeña de una hostia consagrada está presente todo el misterio del cuerpo, la sangre, la divinidad y la potencia creadora de Jesús. La fe de esta mujer es una fe capaz de vencer los obstáculos y barreras que se le presenten, una fe que evidentemente los discípulos de Jesús todavía no tenían, pues no habían logrado entrever el significado de las palabras, las acciones y la presencia de Jesús, y no podían vivir todavía el mandamiento nuevo del amor, culmen de toda ley. Paradójicamente, y en contraste con ellos, la mujer ve que incluso solo las migajas de ese pan del amor de Dios son tan poderosas y eficaces que sacian y liberan de cualquier influjo del mal. Resaltemos algo, y es que aquí el milagro se realiza a distancia. El Señor no estaba en el lugar de los hechos y se realiza como respuesta a la fe de ella y mediante el poder de la palabra. Por lo que has dicho, vete, el demonio ha salido de tu hija. Es la situación de la iglesia de hoy, que igual que esa mujer, o mejor que esa niña que estaba enferma, escucha esa misma palabra a distancia de 2 milenios. Pero esta palabra continúa haciéndose pan, capaz de saciar y transformar en ella, en la iglesia, todo. En la iglesia está presente Jesucristo con toda la potencia de su amor, en la palabra que esa iglesia continúa predicando, palabra que libera y lo hace sin ninguna dificultad, por más que tenga que actuar a distancia. Como vemos, este es el único milagro de exorcismo que sucede sin dificultad y lucha de parte del demonio. ¿Y cuál es la razón? Pues es muy clara. Donde se abre un corazón al amor, como fue el caso de la mujer pagana, donde el pan de Jesús se convierte en amor fraterno que se comparte, allí el demonio no tiene nada que hacer. Allí se ha realizado ya la victoria plena sobre el mal. De manera que este pan de la palabra, de la Eucaristía y del amor fraterno que Jesús llama hoy el pan de los hijos, es el que nosotros, si de verdad queremos convertirnos en hijos de Dios, debemos compartir con todos. Así el pan de los hijos se convierte en el pan para compartir con los hermanos. Este gesto hace posible que el amor del Padre esté presente en medio de nosotros, un amor que no conoce límites de pueblos, de razas, de condiciones, de culturas, de estratos sociales. Extrañamente, ese pan que el Padre Celestial ofrece en su Hijo, y que era el pan para los hijos, es decir, para el pueblo israelita, la primera que lo recibe es una mujer pagana, una mujer perteneciente a ese pueblo a quienes ellos llamaban los perros.
Pues como enseñan los Hechos de los Apóstoles, Dios no hace acepción de personas, sino que en cualquier nación el que lo teme y practica la justicia es grato a Él. Reconozcamos hoy ante el Señor que por nuestro egoísmo no somos dignos de ser llamados hijos de Él, que si quiere nos trate como a perritos, que debajo de la mesa esperamos con confianza, pero supliquémosle, eso sí, que no nos expulse nunca de la sala de su banquete, aun cuando estemos en el último lugar, pues estamos convencidos que basta solo una migaja de su amor para que se haga efectiva en nosotros la sanación y la salvación que tanto deseamos. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.